Líderes de Colombia. Defensores de derechos humanos. Control social y veeduría ciudadana. Líderes de Colombia de DHCSVC. Inscripción número S0057184 NIT, 901, 361117 entidad sin ánimo de lucro. Trabajo realizado por Germán Lozano y Yanit Rivera Fernández. Líderes de Colombia Defensores de los Derechos Humanos, de DHCSVC, es creada el 9 de diciembre de 2018, legalmente constituida para la defensa de los acuerdos finales de paz, recopiladas en el informe 0 de las conclusiones del Observatorio de la Participación Ciudadana de los Acuerdos de Paz y al amparo del artículo 103 y 270 de la Constitución Nacional y la Ley 850 del 18 de noviembre de 2003 en sus artículos 2 y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, Ley 1757 de 2015, artículos 61 y 64 y Ley 850 de 2003, artículo 7 al 14 nos otorga la facultad a los ciudadanos colombianos de constituirnos en defensores de derechos humanos, ser veedores ciudadanos, junta de vigilancia y además ejercer un control social de la función pública. Siendo una corporación social y política de Colombia con carácter permanente de derecho civil privado, sin ánimo de lucro, de interés colectivo para interponer acciones públicas el mantenimiento de las libertades democráticas para la defensa de los derechos humanos traducidos por Antonio Nariño, y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas ONU y en cumplimiento de la participación ciudadana consagrados en la Constitución Nacional, a la vez como ser una veeduría ciudadana y ejercer un control social de la función pública. Desde entonces, Líderes de Colombia, de DHCSVC, ha liderado una dura lucha en defensa de los derechos humanos, las libertades democráticas y la protección a la población civil en medio del conflicto armado, creando además espacios donde se integren el derecho y el respeto a la vida, los procesos de paz y la defensa de los derechos fundamentales teniendo como eje transversal el concepto de integralidad de los derechos humanos, la participación ciudadana. Objetivos. La defensa, protección y promoción de la integralidad de los derechos humanos, el mantenimiento de la paz alcanzada y su implementación es el principal objetivo de Líderes de Colombia, la defensa de los derechos humanos. En consecuencia, desarrolla los siguientes objetivos específicos. A. Registrar, sistematizar, analizar y difundir la información referente a la violación de los derechos humanos. B. Brindar acompañamiento a familiares y víctimas de las violaciones. C. Propiciar la intervención de la comunidad internacional y Amnistía Internacional en la acción por la vigencia de la integralidad de los derechos humanos en el país. D. Promover la participación organizada de la ciudadanía para el ejercicio y defensa de los derechos humanos y la paz. E. Impulsar el diálogo y negociación para superar el conflicto interno social y armado en Colombia y para la construcción de la paz con justicia social. Acciones. En cumplimiento de la misión institucional, Líderes de Colombia, de DHVC, promueve la coordinación de las organizaciones sociales, populares y de derechos humanos en torno a la paz y los derechos humanos, a través de las acciones de coordinación, convergencia y de fortalecimiento del movimiento social por la paz. En el ámbito internacional, Líderes de Colombia, de DHCSCV, trabaja por el respeto a la autodeterminación de los pueblos y por la universalidad de los derechos humanos al lado de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, FID, y la Organización de Amnistía Internacional, en calidad de organización afiliada. Fortalecimiento del movimiento social por la paz. Líderes de Colombia, de DHCSCV, integra y trabaja por el fortalecimiento del movimiento social por la paz. En ese sentido, promueve mediante diversas actividades la reflexión, formación y acción popular por la paz. Foros nacionales. Para definir los aspectos fundamentales de su orientación política en relación con los derechos humanos y la paz, Líderes de Colombia, DDH, realiza periódicamente foros nacionales con la participación de diferentes organizaciones sociales nacionales e internacionales. Hasta la fecha ha realizado 9 eventos nacionales, cuyas memorias constituyen fuente de consulta de la realidad nacional, así como banco de propuestas de paz. Igualmente se han realizado múltiples foros regionales, que han reunido de manera pluralista a los dirigentes de sectores sociales. Atención y trámites de quejas. Líderes de Colombia, de DHCSVC, recepción y tramita ante las autoridades nacionales y las instancias internacionales competentes, las quejas por violaciones a los derechos humanos.
Igualmente promueve acciones urgentes destinadas a corregir actos arbitrarios, lograr la libertad de personas retenidas y evitar hechos violatorios. Introducción del Defensor de Derechos Humanos. El presente folleto informativo se ha preparado en apoyo de la labor inapreciable que los defensores de los derechos humanos llevan a cabo. Se dirige principalmente a los defensores. También está dirigido al público en general, y puede ser útil a los periodistas y otras personas que difunden información sobre el papel y la situación de los defensores de los derechos humanos. El folleto informativo tiene por objeto, concretamente, ofrecer a los gobiernos y a una amplia gama de profesionales que están en contacto frecuentemente con los defensores de los derechos humanos información que proporcione una visión de conjunto sobre la función que desempeñan estas personas y las actividades que llevan a cabo. Fundamentar el derecho a defender los derechos humanos. Ofrecer una mayor protección contra las repercusiones que pueda tener su trabajo. Proporcionar a los defensores un medio que facilite sus actividades de promoción y capacitación. El folleto informativo también contiene un breve análisis de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos y una introducción a las actividades y los métodos de trabajo del representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Defensores de los Derechos Humanos. En la Declaración se afirma que toda persona tiene el deber de promover y proteger los derechos humanos. A este respecto, tal vez lo más importante sea alentar a un número mayor de personas a defender los derechos humanos, es decir, a convertirse en defensores de los derechos humanos. Denominada en adelante Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. ¿Qué es un defensor de derechos humanos? Protección del derecho a defender los derechos humanos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan. Ese compromiso se ha demostrado fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo. ¿A qué hacen los defensores de los derechos humanos? 1. Todos los derechos humanos está invocado para todos y que la persona que actúe en favor de un derecho, o varios derechos, humano, de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Los defensores abordan cualesquiera problemas de derechos humanos, que pueden comprender desde las ejecuciones sumarias hasta la tortura, la detención y prisión arbitrarias, la mutilación genital de las mujeres, la discriminación, las cuestiones laborales, las expulsiones forzadas, el acceso a la atención sanitaria o los desechos tóxicos y su impacto en el medio ambiente. Los defensores actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación. Algunas veces defienden los derechos de categorías de personas como, los derechos de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías nacionales, lingüísticas o sexuales. Se ha extendido el empleo de la expresión defensor de los derechos humanos a raíz de la aprobación de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos en 1998. Hasta entonces, términos como el de activista, profesional, agente o supervisor de los derechos humanos habían sido los más comunes. Se considera que la expresión defensor de los derechos humanos es más pertinente y útil. 2. Los derechos humanos en todas partes. Los defensores de los derechos humanos actúan en todas las partes del mundo, tanto en los estados que están divididos por conflictos armados internos como en los que son estables, en los no democráticos y en los que el ejercicio de la democracia está firmemente asentado, en los que económicamente están en desarrollo y los clasificados como países desarrollados. Se esfuerzan en promover y proteger los derechos humanos en el contexto de diversos problemas, en particular el VIH/SIDA, el desarrollo, la migración, las políticas de ajuste estructural y la transición política. 3. Una acción en el plano internacional, regional, nacional y local. La mayoría de los defensores de los derechos humanos desarrollan su actividad en el plano nacional o local, en defensa del respeto de esos derechos en sus propias comunidades y países. En esas situaciones,
Sus principales homólogos son las autoridades locales encargadas de garantizar el respeto de los derechos humanos en una provincia o el país en su conjunto. Sin embargo, algunos defensores actúan en el plano internacional o regional. Por ejemplo, pueden supervisar una situación regional o mundial en materia de derechos humanos y remitir información a mecanismos regionales o internacionales, incluidos los relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas. Su labor es cada vez más variada, se concede atención prioritaria a las cuestiones de los derechos humanos en el plano nacional y local, pero mantienen contactos con los mecanismos internacionales y regionales que puedan ayudarles a mejorar la situación en sus países. 4. Reunión y difusión de información sobre violaciones de los derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos investigan casos de vulneración de esos derechos, reúnen información sobre ellos y presentan informes al respecto. Por ejemplo, pueden aplicar estrategias de presión para que sus informes lleguen a la opinión pública en general y a determinados funcionarios políticos y judiciales a fin de que se tenga en cuenta su labor de investigación y se examinen dichas violaciones. Lo más frecuente es que esa labor se lleve a cabo por conducto de las organizaciones de derechos. 5. Apoyo a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Cabe decir que una gran proporción de las actividades de los defensores consiste en medidas de apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos. El hecho de investigar y hacer públicos esos delitos pueden contribuir a ponerles fin, evitar que se repitan y ayudar a las víctimas a llevar sus casos ante los tribunales. Algunos defensores prestan asistencia letrada profesional y representan a las víctimas en los procesos. Otros ofrecen asesoramiento y apoyo a efectos de rehabilitación. 6. Medidas para garantizar la rendición de cuentas y el fin de la impunidad. Está siendo una de las actividades de muchos defensores. Tiene por objeto lograr que se rinda cuentas de la observancia de las normas relativas a los derechos humanos. En términos generales, esta labor puede consistir en ejercer presión sobre las autoridades y promover la realización de mayores esfuerzos por parte del Estado para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha contraído al ratificar tratados internacionales. En casos más concretos, la importancia atribuida a la rendición de cuentas puede suponer que los defensores denuncien, bien sea en un medio público o ante un tribunal, violaciones de derechos humanos que ya se han producido. De esta manera contribuyen a que se haga justicia a las víctimas y a acabar con las pautas de impunidad, evitando así violaciones futuras. Un gran número de defensores, a menudo por conducto de organizaciones establecidas al efecto, concentran sus esfuerzos exclusivamente en poner fin a la impunidad. Los mismos grupos de defensores también podrían promover el fortalecimiento de la capacidad del Estado para enjuiciar a los autores de violaciones, por ejemplo, impartiendo capacitación en materia de derechos humanos a los fiscales, los jueces y la policía. 7. Apoyo a una política de gestión pública y de gobierno más eficaz. Algunos defensores tratan de lograr que el gobierno cumpla las obligaciones que le incumben en materia de derechos humanos, por ejemplo, publicando información sobre su historial con respecto a la aplicación de las normas en esta esfera y haciendo un seguimiento de los progresos realizados. Otros defensores conceden prioridad a una buena gestión de los asuntos públicos, promoviendo la democratización y el fin de la corrupción y el abuso de poder y explicando a la población cómo ejercer su derecho de voto y las razones por las que es importante participar en las elecciones. 8. Contribuir a la aplicación de los tratados de derechos humanos. Los defensores pueden aportar una importante contribución, especialmente por conducto de sus organizaciones, a la aplicación efectiva de los tratados internacionales de derechos humanos. Muchas organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales participan en la ejecución de proyectos de vivienda, de salud y de generación de ingresos sostenibles en favor de las comunidades pobres y marginales. Imparten capacitación básica y proporcionan equipo, por ejemplo, computadoras, para facilitar el acceso de las comunidades a la información. Este grupo merece especial atención ya que no siempre se considera a sus miembros defensores de los derechos humanos, y ellos mismos pueden no utilizar la expresión derechos humanos al describir su trabajo, prefiriendo emplear términos como salud, vivienda o desarrollo para definir su esfera de actividad. En efecto, muchas de estas actividades de apoyo a los derechos humanos se describen, en términos generales, como acción pro desarrollo. Muchas ONG y órganos de las Naciones Unidas entran dentro de estas categorías. Su trabajo, como gran parte del que realizan otros defensores, tiene una importancia decisiva para lograr el respeto, la protección y la observancia de las normas relativas a los derechos humanos,
y necesitan y merecen la protección que la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos brinda a sus actividades. 9. Educación y capacitación en materia de derechos humanos. Cabe destacar también la labor educativa que desarrollan los defensores. En algunos casos, consiste en enseñar a aplicar las normas de derechos humanos en el contexto de una actividad profesional, como los magistrados, abogados, policías, soldados o supervisores de los derechos humanos. En otros casos, la educación puede ser más amplia y desarrollarse en las escuelas y universidades o mediante la difusión de información sobre la normativa vigente entre la población en general o grupos vulnerables. En resumen, la labor de los defensores de los derechos humanos a menudo consiste en reunir y difundir información, llevar a cabo una actividad de promoción y movilizar a la opinión pública. Sin embargo, conforme se indica en esta sección, también pueden proporcionar información para potenciar o capacitar a otras personas. Participan activamente en la facilitación de los medios materiales necesarios para hacer realidad los derechos humanos, construyendo viviendas, suministrando alimentos, reforzando el desarrollo, etc. Se esfuerzan en conseguir una transformación democrática que suponga una mayor participación de la población en la adopción de las decisiones que conforman sus vidas y una mejor gestión de los asuntos públicos. También contribuyen a mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas, a reducir las tensiones sociales y políticas, a consolidar la paz a nivel nacional e internacional y a promover la toma de conciencia con respecto a los derechos humanos en el plano nacional e internacional. ¿Quién puede ser defensor de derechos humanos? No existe una definición concreta de quién es o puede ser defensor de los derechos humanos. En la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos se hace referencia a los individuos, los grupos y las instituciones que contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos. De acuerdo con esta definición general, pueden ser defensores cualesquiera personas o grupos de personas que se esfuercen en promover los derechos humanos, desde organizaciones no gubernamentales, u organizaciones intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales. Los defensores pueden ser de cualquier género, tener distintas edades, proceder de cualquier parte del mundo y tener cualesquiera antecedentes profesionales o de otro tipo. Es importante observar, en particular, que los defensores de los derechos humanos no solo desarrollan su actividad en ONG y organizaciones intergubernamentales, sino que, en algunos casos, también pueden ser empleados del Estado, funcionarios públicos o miembros del sector privado. La defensa de los derechos humanos en el marco de las actividades profesionales, más evidentes son aquellos cuya actividad cotidiana consiste concretamente en promover y proteger los derechos humanos, por ejemplo, los supervisores en esta materia que trabajan en organizaciones nacionales de derechos humanos, los mediadores o los abogados especializados en esos asuntos. Sin embargo, lo que más caracteriza a un defensor de los derechos humanos no es su título, es el nombre de la organización para la que trabaja. De ellos depende de su propia seguridad personal y el carácter de la actividad que desarrolla. No es fundamental que la persona de que se trate sea conocida como activista de los derechos humanos o que trabaje en una organización cuyo nombre incluya las palabras derechos humanos para que pueda calificarse de defensora de los derechos humanos. Muchos funcionarios de las Naciones Unidas actúan como tales defensores a pesar de que su trabajo cotidiano se lleve a cabo en otra esfera, por ejemplo, el desarrollo. Asimismo, el personal nacional e internacional de ONG de todo el mundo que se dedica a asuntos humanitarios normalmente puede considerarse defensores de los derechos humanos. Cabe decir lo mismo de las personas que realizan una labor de educación de las comunidades en relación con el VIH/SIDA, los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, los ecologistas y los voluntarios del desarrollo, los cuales desempeñan una función decisiva de defensores de los derechos humanos. En el desempeño de su actividad profesional, muchas personas actúan como defensoras de los derechos humanos y son remuneradas por ello. Sin embargo, muchas otras personas hacen lo mismo con carácter voluntario, sin recibir remuneración alguna. Las organizaciones de derechos humanos por lo general tienen recursos muy limitados, por lo que el trabajo de los voluntarios es inapreciable. Muchas actividades profesionales no siempre suponen un trabajo en favor de los derechos humanos, pero pueden tener una vinculación ocasional con ellos. Por ejemplo, los abogados mercantilistas pueden no ocuparse a menudo de cuestiones de derechos humanos y, por lo tanto, no pueden considerarse sus defensores. Sin embargo,
pueden actuar como tales al ocuparse de algunos casos, en cuyo marco contribuyen a promover o proteger esos derechos. Asimismo, los dirigentes sindicales desempeñan muy diversas tareas, muchas de las cuales no tienen relación alguna con esos derechos, pero cuando se esfuerzan concretamente en promover o proteger los derechos humanos de los trabajadores, entonces sí pueden calificarse de defensores de los derechos humanos. Del mismo modo, los periodistas cumplen el amplio mandato de reunir información y difundirla públicamente por medio de la prensa, la radio o la televisión o cualquier medio digital. En el desempeño de su función, no son defensores de los derechos humanos. No obstante, muchos periodistas actúan como tales cuando, por ejemplo, informan de abusos y actos que han presenciado. Los maestros que enseñan a sus alumnos los principios básicos de los derechos humanos cumplen una función análoga. Los médicos y otros profesionales de la medicina que tratan y curan a víctimas de violaciones de los derechos humanos también pueden considerarse defensores en esta materia en el contexto de ese trabajo, y los médicos tienen obligaciones especiales en virtud del juramento hipocrático. 1. Las personas que contribuyen a que se haga justicia, magistrados, policías, abogados y otros agentes, a menudo deben desempeñar una función especial y pueden ser objeto de fuertes presiones para que adopten decisiones favorables al Estado u otros intereses poderosos, por ejemplo, los jefes de organizaciones delictivas. Cuando esas personas realizan un esfuerzo especial en un proceso para que se imparta justicia de manera independiente e imparcial y garantizar así los derechos de las víctimas, puede decirse que actúan como defensores de los derechos humanos. También puede calificarse de esfuerzo especial el que se realiza en otras profesiones o formas de empleo que no tienen una relación manifiesta con los derechos humanos. Los individuos empleados en esos trabajos algunas veces pueden decidir llevarlo a cabo de manera que suponga un apoyo concreto a los derechos humanos. Por ejemplo, algunos arquitectos hacen sus proyectos teniendo en cuenta determinados derechos humanos, por ejemplo, el derecho a una vivienda adecuada, temporal, de las personas que trabajen en el proyecto, o los derechos de los niños a ser consultados con respecto al diseño, si el edificio tiene particular importancia para ellos. 2. La defensa de los derechos humanos en un contexto no profesional. Muchas personas actúan como defensoras de los derechos humanos fuera de todo contexto profesional o laboral. Por ejemplo, puede calificarse de defensor a un estudiante que organice con otros estudiantes una campaña para acabar con la tortura en las cárceles. El habitante de una comunidad rural que coordine una manifestación para protestar contra la degradación ambiental de las tierras de cultivo causada por desechos industriales también podría definirse como tal. El político que denuncia la existencia de corrupción endémica en el gobierno también es un defensor de los derechos humanos, ya que con su acción promueve y protege el buen gobierno y determinados derechos que dicha corrupción amenaza. Los testigos en juicios contra autores de violaciones de derechos humanos, y los testigos que proporcionan información a los órganos internacionales de derechos humanos o a tribunales nacionales para ayudarles a juzgar las violaciones, también se consideran defensores de los derechos humanos en el contexto de esas acciones. En todas las regiones del mundo hay personas que luchan para lograr el pleno disfrute de los derechos humanos, de acuerdo con sus circunstancias y a su propio modo. Los nombres de algunos defensores son internacionalmente conocidos, pero la mayoría de ellos permanecen en el anonimato. Sea un individuo que trabaja en la administración local, un policía que hace cumplir la ley o un presentador que en la realización de su trabajo denuncia injusticias, todos ellos pueden contribuir al respeto de los derechos humanos. Lo importante es considerar cómo actúan esas personas en apoyo de los derechos humanos y, en algunos casos, determinar si se realiza un esfuerzo especial. Desde luego es imposible catalogar la enorme variedad de contextos en que actúan los defensores. Sin embargo, la mayoría de ellos comparte el compromiso de ayudar a los demás, un compromiso para con las normas internacionales de derechos humanos, una creencia en la igualdad y la no discriminación, una fuerte determinación y, en algunos casos, un enorme valor. Hay requisitos mínimos para ser un defensor de los derechos humanos. No hay ningún requisito especial, y en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos se indica claramente, que todos podemos serlo si nos lo proponemos. No obstante, el nivel requerido a un defensor de los derechos humanos es una cuestión compleja y en la Declaración se indica claramente que los defensores tienen tanto responsabilidades como derechos. Hay que hacer hincapié en las tres cuestiones fundamentales siguientes. Aceptación del carácter universal de los derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos deben reconocer el carácter universal de los derechos humanos,
conforme se proclama en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No pueden negarse a unas personas algunos derechos humanos y pretender al mismo tiempo ser un defensor de estos porque los reconoce a otras. Es importante quién tiene razón y quién está equivocado. Una segunda cuestión importante se refiere a la validez de los argumentos. No es imprescindible que los argumentos presentados sean correctos para ser un auténtico defensor. Lo más importante es si la persona defiende o no un derecho humano. Cómo un grupo de personas puede defender el derecho de una comunidad rural a la propiedad de la tierra en la que ha vivido y que ha cultivado durante varias generaciones, puede organizar protestas contra los intereses económicos privados que reclaman la propiedad de toda la tierra de la zona, y puede o no tener razón con respecto a quién es el propietario de la tierra. Sin embargo, el hecho de que legalmente esté o no en lo cierto no influye en la determinación de si son verdaderos defensores de los derechos humanos. Lo fundamental es si sus preocupaciones entran o no dentro de este ámbito. Se trata de una cuestión muy importante porque, en muchos países, el Estado, o incluso la opinión pública, pueden considerar a los defensores de los derechos humanos equivocados por ver solo una cara de la moneda. Por tanto, se les dice que no son verdaderos defensores. Asimismo, las autoridades estatales a menudo definen a las personas que actúan en defensa de los derechos de los presos políticos o grupos simplemente porque defienden sus derechos. Acción pacífica. Por último, las acciones que se realicen deben ser pacíficas, con arreglo a lo establecido en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217-A-3, de 10 de diciembre de 1948. Violaciones cometidas contra defensores de los derechos humanos y otros problemas que estos han de afrontar. No todas las actividades a favor de los derechos humanos suponen un riesgo para los defensores, y en algunos estados estos generalmente están bien protegidos. No obstante, la gravedad y la escala de las represalias fueron una de las razones principales por las que se aprobó la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y se definió el mandato del representante especial del Secretario General para los Defensores de los Derechos Humanos. El representante especial ha expresado su preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos en todos los países, incluidas las democracias emergentes y los países que poseen instituciones, prácticas y tradiciones democráticas muy antiguas. Sin embargo, se ha hecho hincapié en los países donde, a. existe un conflicto armado interno o graves desórdenes públicos, b. la protección y las garantías legales e institucionales no están plenamente garantizadas o no existen en absoluto. Muchísimos defensores han sufrido violaciones de sus derechos humanos en todas las regiones del mundo. Han sido objeto de ejecuciones, tortura, palizas, detención y prisión arbitrarias, amenazas de muerte, hostigamiento y calumnia. También se han limitado sus libertades de circulación, expresión, asociación y reunión. Los defensores han sido víctimas de falsas acusaciones y de procesos y condenas injustas. Por lo general, las violaciones se cometen contra los propios defensores o las organizaciones y mecanismos por medio de los cuales desarrollan su actividad. Algunas veces, se atenta contra los derechos de miembros de la familia de los defensores como medio de ejercer presión sobre ellos. Algunos corren más riesgos por la naturaleza de los derechos que tratan de proteger. Las mujeres defensoras de los derechos humanos pueden correr riesgos específicos por razones de género y requieren una atención especial. En la mayoría de los casos, los actos cometidos contra los defensores de los derechos humanos vulneran el derecho tanto internacional como nacional. En algunos países, sin embargo, se utilizan contra los defensores leyes nacionales que en sí mismas conculcan el derecho internacional de derechos humanos. Hay ejemplos de actos cometidos contra los defensores de los derechos humanos. En los párrafos que figuran a continuación se describen algunas de las violaciones de derechos humanos que han sufrido y los obstáculos con que han tropezado los defensores en el desempeño de su labor. Aunque algunos de esos actos pueden producirse una sola vez, a menudo siguen teniendo repercusiones en los defensores y sus familias durante meses o incluso años. Por ejemplo, las amenazas de muerte pueden obligar a los defensores y sus familiares más próximos a cambiar completamente su ritmo de vida, o incluso a abandonar el país para solicitar asilo temporal en otro. Muchos defensores de derechos humanos han sido víctimas de asesinato como respuesta directa a su labor. Han sido secuestrados por personas no identificadas y algunas veces por miembros conocidos de las fuerzas de seguridad, después de lo cual han sido hallados muertos o han desaparecido. A raíz de intentos de asesinato,
algunos defensores han quedado gravemente heridos y han necesitado hospitalización e intervención quirúrgica. En algunas regiones del mundo es general el recurso a amenazas de muerte como medio de amedrentar o intimidar a los defensores de los derechos humanos para que pongan fin a su actividad. Las amenazas a menudo son anónimas y se hacen por teléfono o por correo. En algunos casos, sin embargo, profieren las amenazas personas conocidas de los defensores, que no son investigadas o denunciadas por la policía. La falta de una respuesta policial o judicial efectiva crea un clima de impunidad que sirve de estímulo a estas violaciones y las perpetúas. Los defensores a veces son secuestrados durante periodos breves o largos y reciben palizas durante su cautiverio. Personal militar y miembros de la policía y de las fuerzas de seguridad han propinado a los defensores fuertes palizas como forma de tortura para que hagan confesiones falsas o como represalia por haber denunciado violaciones cometidas por esas fuerzas. Son frecuentes la detención y prisión arbitrarias, que en general se llevan a cabo sin mandamiento judicial y sin cargos oficiales. Puede permanecerse en prisión preventiva, sin pasar a disposición judicial, durante periodos muy prolongados y en muy malas condiciones de detención. Los defensores de los derechos humanos pueden ser particularmente vulnerables a palizas, malos tratos y tortura mientras permanecen detenidos. En algunos casos se formulan acusaciones de delitos penales o de otro tipo contra los defensores, que desembocan en su procesamiento y condena. La participación en manifestaciones pacíficas, la presentación de una denuncia oficial por malos tratos de la policía, la participación en una reunión de defensores de los derechos de los indígenas o el despliegue de una pancarta conmemorativa de víctimas de violaciones de los derechos humanos han comportado el procesamiento con acusaciones tan variadas como soborno, perturbación del orden público y gamberrismo. Las sentencias han supuesto condenas a largas penas de prisión, el internamiento en instituciones psiquiátricas y la reeducación mediante el trabajo. Es muy frecuente el hostigamiento, que a menudo no se denuncia. Casi siempre es cometido por las autoridades, y puede producirse en circunstancias muy diversas. Los defensores son sometidos a vigilancia, y se cortan o intervienen sus teléfonos. Se les confiscan el pasaporte y el documento de identidad, lo que les impide viajar al extranjero para asistir a reuniones de derechos humanos. Los abogados que se ocupan de estas cuestiones han sido amenazados de inhabilitación o sometidos a investigación. Los defensores han sufrido hostigamiento administrativo, por ejemplo, han sido obligados a pagar fuertes multas por transgresiones administrativas menores o se les ha impuesto la obligación de presentarse regularmente durante largos periodos a una oficina administrativa sin claros motivos. Algunos magistrados han sido separados del servicio por haber presidido determinadas causas, o han sido trasladados repentinamente de una jurisdicción a otra, obligando a toda la familia a trasladarse a otra parte del país. Los defensores de los derechos humanos han sido víctimas de campañas de calumnia, mediante la publicación de acusaciones falsas en los medios de información estatales contra su integridad y honradez. Se han inventado quejas para desacreditar a ONG y periodistas independientes que han denunciado violaciones de los derechos humanos. Se ha presentado de manera tendenciosa ante la opinión pública a los defensores y su trabajo, calificándolos, entre otras cosas, de terroristas, rebeldes, subversivos y afiliados a los partidos políticos de la oposición. Las autoridades y los medios de información estatales los han equiparado a las personas cuyos derechos tratan de proteger, por ejemplo, se ha acusado a los defensores de los derechos de los miembros de grupos armados de la oposición de estar afiliados a esos grupos. Las políticas, leyes y procedimientos que se describen como medidas de seguridad se aplican algunas veces de un modo que obstaculiza la labor de los defensores de los derechos humanos, y a veces también se aplican contra los propios defensores. Alegando razones de seguridad, se ha prohibido a los defensores abandonar sus ciudades, y policías y miembros de otras fuerzas de seguridad los han convocado a sus oficinas, los han intimidado y les han ordenado que suspendan todas sus actividades en favor de los derechos humanos. También se les ha enjuiciado en virtud de vagas leyes de seguridad y condenado a largas penas de prisión. Además de violaciones individuales, se registra una clara tendencia a aplicar en algunos estados la estrategia de restringir el campo de acción de los defensores de los derechos humanos. Se clausuran organizaciones con los pretextos más nimios, se cortan o restringen indebidamente las fuentes de financiación, y la burocracia retrasa deliberadamente la inscripción en el registro de las organizaciones de derechos humanos. Las autoridades estatales ponen obstáculos a la celebración de reuniones de los defensores y les impiden viajar para investigar cuestiones en esta esfera.
Se han promulgado y aplicado leyes que limitan el ejercicio legítimo y el disfrute del derecho a la libertad de opinión y expresión, creencia, asociación y circulación, por ejemplo, las leyes sobre el registro y la reglamentación de las actividades de las ONG o las leyes por las que se prohíbe o restringe la recepción de fondos extranjeros para actividades de derechos humanos, a fin de hostigar y dificultar la labor de los defensores. Algunos esfuerzos encaminados a dificultar la labor de los defensores se han concentrado en su lugar o sus medios de trabajo. Sus oficinas u hogares son objeto de ataques, robos y registros no autorizados. Las autoridades han cerrado los locales en los que trabajan los defensores, y se han congelado sus cuentas bancarias. Se ha robado o confiscado su equipo y sus archivos, incluidas computadoras, documentos, fotografías y disquetes. Se ha limitado o impedido totalmente el acceso a Internet y a los servicios internacionales de correo electrónico. Todas estas violaciones de los derechos humanos de los defensores se han realizado en un ambiente de impunidad en muchos países. La situación de las mujeres defensoras de los derechos humanos. Es fundamental velar por las defensoras como los defensores de los derechos humanos estén protegidos y apoyados en su labor y desde luego, que se reconozca plenamente a esas mujeres la condición de defensoras de los derechos humanos. En los párrafos que figuran a continuación se ofrecen algunos ejemplos de las formas en que las defensoras de los derechos humanos pueden sufrir presiones diferentes a las que reciben los hombres y, por tanto, necesitar protección especial. El Estado es el principal autor de violaciones contra los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, los derechos de las defensoras a menudo han sido vulnerados por miembros de sus propias comunidades, los cuales pueden no ver con buenos ojos y oponerse a sus actividades, que algunos dirigentes de la comunidad llegarían incluso a considerar un desafío a su forma de percibir el papel tradicional de la mujer. En esos casos, es frecuente que las autoridades estatales no hayan sabido ofrecer una protección adecuada a las defensoras y su trabajo contra las fuerzas sociales que las amenazan. En muchas partes del mundo se considera que el papel tradicional de la mujer forma parte de la cultura de la sociedad. Este hecho puede dificultar mucho a las defensoras de los derechos humanos poner en tela de juicio y oponerse a aspectos de su tradición y cultura que vulneren los derechos humanos. La mutilación genital de las mujeres constituye un buen ejemplo de este tipo de prácticas, aunque hay muchas otras. Muchas comunidades también consideran a las mujeres una prolongación de la propia comunidad. La defensora que es víctima de una violación a causa de su labor en favor de los derechos humanos puede ser considerada por su familia extensa causa de vergüenza para ella y para el conjunto de la comunidad. En su calidad de defensora de los derechos humanos, deberá soportar la carga no solo del trauma de la violación, sino también de la creencia en su comunidad de que, a causa de su labor, ha sumido en la vergüenza a quienes la rodean. Incluso cuando no se ha producido violación u otro ataque, las mujeres que deciden actuar como defensoras de los derechos humanos pueden tener que afrontar la ira de sus familias y comunidades por considerar estas que ponen en peligro tanto su honor como su cultura. Las presiones para que abandonen su actividad pueden ser muy intensas. A menudo resulta muy difícil a las mujeres que tengan a su cargo el cuidado de niños pequeños o de padres ancianos proseguir su labor en favor de los derechos humanos, pues su detención o prisión les impediría seguir desempeñando ese papel en la familia. Esta sigue siendo una preocupación para las mujeres, a pesar de que los hombres cada vez comparten en mayor medida la responsabilidad del cuidado de las personas a cargo en todo el mundo. Las mujeres, sin embargo, han aprovechado esa función para reforzar su labor como defensoras de los derechos humanos, por ejemplo, cuando las madres de personas desaparecidas han formado organizaciones de derechos humanos, el hecho de ser madres de víctimas de violaciones de derechos humanos ha hecho de ellas un fuerte polo de atracción e instrumento de promoción. La complejidad de los factores que influyen en una determinada cuestión de derechos humanos puede suponer una presión excepcional sobre las mujeres defensoras. La exigencia en muchas culturas de que las mujeres muestren respeto hacia los hombres en público les puede impedir criticar actos cometidos por los hombres que vulneren derechos humanos. También se utilizan determinadas interpretaciones de textos religiosos al formular leyes o establecer prácticas que tendrán una importante influencia en esos derechos. Las defensoras que deseen oponerse a tales leyes o prácticas y a su impacto negativo en los derechos humanos a menudo son rechazadas, debido a su condición de mujer, por considerarse que carecen de competencia para interpretar las escrituras. Por tanto, esas mujeres no pueden rebatir, en condiciones de igualdad con los hombres, los principales argumentos que se utilizan contra ellas. Una vez más, también pueden tener que enfrentarse con la hostilidad de la comunidad en la que deben seguir viviendo.
Las dificultades con que se enfrentan las defensoras de los derechos humanos requieren algunas veces un análisis más amplio y una mayor comprensión que en el caso de los hombres. Autores de violaciones contra los defensores de los derechos humanos. Las autoridades estatales suelen ser las principales responsables de las violaciones que sufren los defensores de los derechos humanos, a pesar de que les incumbe a ellas en primer lugar velar por su protección. Sin embargo, diversos agentes no estatales también cometen o están implicados en actos contra los defensores, y es importante tener en cuenta su responsabilidad. 1. Autoridades estatales. Es imposible enumerar todas las autoridades estatales que han estado implicadas en violaciones contra los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, es útil tener en cuenta algunos ejemplos y subrayar que, muy a menudo, cuando una autoridad estatal es la autora, suelen tener como cómplices a otras autoridades estatales por no haber impedido estas la comisión de los actos o no haber reaccionado ante ellos. En este contexto, debe entenderse que dichas autoridades incluyen a muchos tipos de autoridades administrativas y políticas, especialmente en los ámbitos local y nacional. La policía y otras fuerzas de seguridad son las autoras más visibles de detenciones arbitrarias, registros ilegales y violencia física. Sin embargo, también suelen estar implicadas otras autoridades. Por ejemplo, cuando se realiza una detención contraria a las normas internacionales en virtud de un auto de detención dictado por autoridades locales que desemboca en un proceso y una condena, la policía, los jueces y fiscales y los abogados del Estado pueden ser cómplices en la violación de los derechos del defensor de los derechos humanos. Cuando las leyes o las normas administrativas se aplican indebidamente impidiendo que defensores de los derechos humanos se registren como ONG o celebrar reuniones, recae una grave responsabilidad sobre las autoridades civiles encargadas de aplicar esa normativa. Es frecuente que algunas autoridades estatales conduzcan a los defensores a una situación de ilegalidad administrativa y que se basen en ello para su ulterior detención, prisión y condena. Puede resultar difícil identificar con certeza a los autores de algunos actos contra los defensores de los derechos humanos, por ejemplo, amenazas de muerte anónimas. En esas situaciones, como en toda infracción, las autoridades estatales competentes tienen la responsabilidad de investigar los actos cometidos, proporcionar protección temporal si fuere necesario y enjuiciar a los responsables. Si no lo hacen, incumplen sus obligaciones. En algunos países, la policía puede negarse en la práctica a actuar o incluso a aceptar denuncias de ataques contra los defensores, y los tribunales mostrarse reacios a procesar a los autores. La inacción de las autoridades ha propiciado a veces la continuación de una violación o su repetición y agravamiento, de manera que amenazas de muerte sucesivas puedan acabar conduciendo a la muerte efectiva. 2. Agentes no estatales. El grupo de agentes no estatales es muy amplio y comprende desde grupos armados hasta empresas, por ejemplo, empresas transnacionales, e individuos. Aunque incumbe al Estado la responsabilidad principal de proteger a los defensores de los derechos humanos, es fundamental reconocer que agentes no estatales pueden estar implicados en actos cometidos contra ellos, con la complicidad del Estado o sin ella. Grupos armados han recurrido al asesinato, el secuestro y la amenaza de muerte, entre otros actos, como medio corriente para silenciar a los defensores de los derechos humanos. Algunos de esos grupos actúan en colusión activa con los gobiernos, por ejemplo, como fuerza paramilitar, mientras que otros están en conflicto con el Estado, por ejemplo, los grupos armados de oposición. Se reconoce que intereses económicos privados, por ejemplo, empresas transnacionales o grandes terratenientes, tienen un impacto cada vez mayor en los derechos económicos y sociales de la población de la comunidad en la que están ubicados. En algunos países, donde los defensores de los derechos humanos han realizado manifestaciones pacíficas para protestar contra el impacto negativo de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos, las fuerzas de seguridad han empleado la fuerza para reprimir las protestas. En otros casos, las autoridades no han intervenido cuando personas no identificadas, que presuntamente actuaban en nombre de intereses económicos privados, han atacado a defensores de los derechos humanos. El representante especial del Secretario General para los Defensores de los Derechos Humanos ha observado que, en algunos de esos ataques, la complicidad y responsabilidad de entidades del sector privado son claras y deben reconocerse. En otros ejemplos de actos cometidos por agentes no estatales, los defensores han sido víctimas de asesinato, palizas e intimidación por instigación de asociaciones religiosas, ancianos de la comunidad o las tribus, incluso miembros de sus propias familias,
como reacción directa a su labor en favor de los derechos humanos. Es deber del Estado frente a los defensores de derechos humanos es no impedir el trabajo y resolver obstáculos existentes a la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Ejemplo, líderes de Colombia DDHCSVC. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en sostener que cuando se impide a una organización la defensa de los derechos humanos, se afecta la protección de los derechos en sus tres dimensiones: a. De manera individual, se afecta el derecho de la persona defensora a defender los derechos; b. De manera colectiva se afecta el interés público de defender los derechos; y c. En su dimensión social, se afecta el derecho a buscar cambios positivos en los derechos para la sociedad. En este sentido y en cumplimiento es deber del Estado, las autoridades deben abstenerse de adoptar un discurso estigmatizante hacia el derecho a defender derechos y hacia las personas defensoras. La descalificación de la labor de defensoras, defensores y sus organizaciones, ya sea a través de pronunciamientos de funcionarios o denuncias penales que podrían ser injustificadas, genera una estigmatización que puede producir cargas psicológicas que lesionan el derecho a la integridad psíquica y moral de la persona defensora involucrada, y a la vez, puede generar un clima de hostilidad que dificulte el ejercicio legítimo de su libertad de asociación. Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el Desmantelamiento de las Organizaciones y Conductas Criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Protección de las Naciones Unidas a los defensores de los derechos humanos y apoyo a su labor. Las medidas de las Naciones Unidas en favor de los defensores de los derechos humanos se derivan del reconocimiento de que la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos en los países depende en gran medida de la contribución que aportan los individuos y los grupos, trabajen dentro o fuera del Estado, y el apoyo a esos defensores de los derechos humanos es fundamental para lograr el respeto universal de estos derechos. Cuando los gobiernos, la legislación nacional, la policía, el Poder Judicial y el Estado en su conjunto no proporcionan protección adecuada contra las violaciones de los derechos humanos en un país, los defensores de esos derechos se convierten en la última línea de defensa. Los defensores de los derechos humanos son a menudo objeto de violaciones de esos derechos precisamente debido a la labor que desarrollan, y ellos mismos requieren protección. El reconocimiento del papel decisivo que desempeñan los defensores de los derechos humanos y las violaciones de que son objeto muchos de ellos convencieron a las Naciones Unidas de que era necesario realizar esfuerzos especiales para proteger a los defensores y sus actividades. Lo primero consistió en definir oficialmente la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo y reconocer a las personas que trabajan en favor de esos derechos como defensores de los derechos humanos. El 9 de diciembre de 1998, en virtud de su resolución 53/14-4, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, conocida comúnmente como Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. La segunda medida se adoptó en abril del año 2000, cuando la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió al secretario general que nombrase un representante especial sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos encargado de vigilar y apoyar la aplicación de la Declaración. A Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos empezó a elaborarse en 1984 y fue aprobada por la Asamblea General en 1998, con ocasión del 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los esfuerzos colectivos de numerosas ONG de derechos humanos y de las delegaciones de algunos estados contribuyeron a que el resultado final fuera un texto coherente, muy útil y pragmático. Quizás lo más importante es que la declaración se dirige no solo a los estados y los defensores de los derechos humanos sino a todos. Nos dice que todos tenemos una función que desempeñar como defensores de esos derechos, y destaca la existencia de un movimiento mundial en el que todos estamos inmersos. 1. Carácter jurídico. La declaración no es de por sí un instrumento vinculante jurídicamente. No obstante, contiene una serie de principios y derechos que se basan en las normas de derechos humanos consagradas en otros instrumentos internacionales que sí son jurídicamente vinculantes, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, la Asamblea General aprobó por consenso la declaración,
que representa por consiguiente un compromiso muy fuerte de los Estados tocante a su aplicación. Cada vez hay más Estados que consideran la posibilidad de adoptar la Declaración como ley nacional de obligado cumplimiento. 2 disposiciones de la Declaración. La Declaración estipula la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el contexto de su labor. No establece nuevos derechos, sino que articula los ya existentes de manera que sea más fácil aplicarlos a la función y situación prácticas de los defensores. Por ejemplo, se presta atención al acceso a la financiación de sus organizaciones y a la reunión y el intercambio de información sobre las normas de derechos humanos y su conculcación. En la Declaración se enuncian algunos deberes concretos de los Estados y la responsabilidad de todos con respecto a la defensa de los derechos humanos, además de explicar su relación con el derecho nacional. Derechos reconocidos a los defensores de los derechos humanos y medidas de protección previstas. Los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración contienen disposiciones específicas para la protección de los defensores de los derechos humanos, en particular el derecho a procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e internacional. A realizar una labor en favor de los derechos humanos individualmente o en asociación con otros. A formar asociaciones y ONG. A reunirse o manifestarse pacíficamente. A recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos. A desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y a preconizar su aceptación. A presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda impedir la realización de los derechos humanos. A denunciar las políticas y acciones oficiales en relación con los derechos humanos y a que se examinen esas denuncias. A ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento o asistencia pertinentes para defender los derechos humanos. A asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. A dirigirse sin trabas a las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales y a comunicarse sin trabas con ellas. A disponer de recursos eficaces. A ejercer legítimamente la ocupación o profesión de defensor de los derechos humanos. 23. A obtener protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los estados que causen violaciones de los derechos humanos. A solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de proteger los derechos humanos, incluida la recepción de fondos del extranjero. B. Deberes de los estados. Los estados tienen la responsabilidad de aplicar y respetar todas las disposiciones de la Declaración. No obstante, en los artículos 2, 9, 12, 14 y 15 se hace especial referencia a la función de los estados y se indica que cada uno de ellos tiene la responsabilidad y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos. Garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la práctica de todos los derechos y libertades sociales, económicos, políticos y de otra índole. Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades. Proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos. Realizar una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas violaciones de derechos humanos. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración. Promover la comprensión pública de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos, por ejemplo, mediadores o comisiones de derechos humanos. Promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles de la educación y la formación profesional oficial. C. Responsabilidades de todas las personas. La Declaración destaca que toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella y alienta a todos a ser defensores de los derechos humanos. En los artículos 10,
11 y 18 se enuncian las responsabilidades de todas las personas en lo que respecta a fomentar los derechos humanos, salvaguardar la democracia y sus instituciones y no violar los derechos humanos ajenos. El artículo 11 se refiere en especial a las responsabilidades de las personas que ejercen profesiones que puedan afectar a los derechos humanos de otras personas, lo que es especialmente pertinente para los funcionarios de policía, los abogados, los jueces, etc. D. Función del derecho interno. En los artículos 3 y 4 se indica la relación que existe entre la Declaración y el derecho interno y el derecho internacional con miras a garantizar la aplicación de las normas jurídicas de derechos humanos del más alto rango posible. B. Representante especial del Secretario General para los Defensores de los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 2000/61, de 26 de abril de 2000, pidió al Secretario General que nombrase un representante especial para los defensores de los derechos humanos. El propósito de la comisión era propiciar la aplicación de la Declaración y reunir información acerca de la situación de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. 1. Mandato oficial del representante especial. El representante especial desarrolla su actividad con total independencia de cualquier Estado, no es un funcionario de las Naciones Unidas y no cobra ningún sueldo. El mandato del representante especial, establecido en el párrafo 3 de la resolución 2000/61 de la Comisión de Derechos Humanos, consiste en llevar a cabo las principales actividades siguientes. A. Recabar, recibir y examinar información, así como responder a la misma, sobre la situación y los derechos de toda persona que, actuando individualmente o en asociación con otras, promueva y proteja los derechos humanos y las libertades fundamentales. B. Establecer una cooperación y sostener diálogos con los gobiernos y otros agentes interesados en la promoción y aplicación efectiva de la Declaración. C. Recomendar estrategias eficaces para proteger mejor a los defensores de los derechos humanos y seguir el cumplimiento de esas recomendaciones. La Comisión de Derechos Humanos instó a todos los gobiernos a cooperar con el representante especial y proporcionarle toda la información requerida. Se pidió al representante especial que presente anualmente informes a la Comisión y a la Asamblea General. Uno de los deberes y obligaciones de la función de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, es defender los defensores de derechos humanos. ¿Qué es y para qué sirve el control social? Mediante el control social se hace seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la gestión desarrollada por las autoridades y por los particulares que ejercen funciones públicas. Ley 1757 de 2015, artículo 61. Los objetivos del control social de la gestión pública, en términos del artículo 64 de la Ley 1757 de 2015, son los siguientes. Fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano. Contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su eficacia y su transparencia. Prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, en particular los relacionados con el manejo de los recursos públicos. Fortalecer la participación ciudadana para que ésta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente y eficiente de los asuntos públicos. Apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización de sus funciones legales y constitucionales. ¿Cuál es el alcance del control social? De conformidad con el artículo 62 de la Ley 1757 de 2015, quienes desarrollen el control social podrán solicitar la información pública que se requiera para el desarrollo de su labor. Presentar observaciones de la labor desarrollada a la entidad correspondiente. Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades competentes. Presentar acciones populares en los términos de la Ley 472 de 1998. Presentar acciones de cumplimiento en los términos de la Ley 393 de 1997. Presentar acciones de tutela en los términos del Decreto 2591 de 1991. Participar en audiencias públicas de rendición de cuentas de la entidad correspondiente, ya sea en forma presencial o virtual, a través de herramientas o canales tecnológicos. Hacer uso de los recursos y acciones legales que se requieran para el desarrollo del control social. Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función pública. Promover el liderazgo y la participación, con miras a democratizar la gestión pública. Poner en evidencia las fallas en la gestión pública por parte de agentes estatales y no estatales, y formular propuestas para mejorarla.
Contribuir a la garantía y al restablecimiento de los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Qué aspectos de la gestión pública pueden ser sujetos al control social? Ley 1757 de 2015, artículo 65. Salvo los aspectos que sean reservados, todos los niveles de la administración pública pueden ser objeto de vigilancia ciudadana. En particular, todo contrato que celebren las instituciones del Estado estará sujeto a la vigilancia por parte de las personas, entidades y organizaciones que quieran hacerlo, de conformidad con la normatividad vigente en la materia. La administración de las entidades públicas o privadas que ejercen funciones públicas pueden impedir el control social, Ley 1757 de 2015, artículo 65. Los funcionarios de las entidades del Estado y las entidades privadas que presten servicios públicos domiciliarios o realicen proyectos con recursos públicos deberán garantizar el ejercicio del derecho al control social. Para tal efecto, deberán entregar información relacionada con la prestación del servicio, el proyecto o el uso de los recursos públicos y de acuerdo con los objetivos perseguidos por el control social correspondiente, según sea el caso, a los agentes de control para el ejercicio de su función y brindar las condiciones y las garantías necesarias a los ciudadanos, las organizaciones y redes para que puedan ejercer ese derecho. ¿Cuáles son los principios del control social a lo público? Ley 1757 de 2015, artículo 66, y Ley 850 de 2003, artículos 7 al 14. Las personas, entidades y organizaciones que ejerzan el control social lo harán con base en los siguientes principios: oportunidad, igualdad, solidaridad, responsabilidad, democratización, eficacia, autonomía, objetividad, transparencia, legalidad. Nuestra organización actúa partiendo de los valores que marca la amistad, el compañerismo, la lealtad, la solidaridad, la honestidad y la responsabilidad. ¿Quiénes pueden ejercer el control social? El control social puede ser ejercido por la ciudadanía, de manera individual o por intermedio de organizaciones constituidas para tal fin, como, por ejemplo, las veedurías ciudadanas. Ley 1757 de 2015, artículo 61. Todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como, organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas. Ley 850 de 2003, artículo 2. ¿Qué se entiende por veeduría ciudadana? Es el mecanismo democrático de representación que le permite a las personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia respecto de la gestión de las entidades públicas, así como de la gestión de las entidades privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Ley 850 de 2003, artículo 1. ¿Qué procedimiento debe seguirse para constituir una veeduría ciudadana? Ley 850 de 2003, artículo 3. Para la constitución de una veeduría ciudadana, las organizaciones civiles o los grupos de ciudadanos solamente necesitan seguir el siguiente procedimiento: elegir de una forma democrática a las personas que actuarán como veedores. Elaborar un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, el nivel territorial, la duración y el lugar de residencia. La inscripción de este documento se realizará ante las personerías municipales o distritales o ante las cámaras de comercio, quienes deberán llevar registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción. En el caso de las comunidades indígenas, esta función será asumida por las autoridades propias. ¿Qué instrumentos de acción tienen a su disposición las veedurías ciudadanas para el ejercicio del control social? Ley 1757 de 2015, artículo 68. Para lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones, las veedurías pueden elevar derechos de petición ante las autoridades competentes, y ejercer ante los jueces de la República todas las acciones que consagran la Constitución y la ley, cuando resulten pertinentes. Adicionalmente, las veedurías pueden intervenir en audiencias públicas en los casos y términos contemplados en la ley. Denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos y omisiones de los servidores públicos y de los particulares que ejerzan funciones públicas, que puedan constituir delitos, contravenciones,
detrimento del patrimonio público, irregularidades o faltas en materia de contratación estatal y en general en el ejercicio de funciones administrativas o en la prestación de servicios públicos. Utilizar los demás recursos, procedimientos e instrumentos que leyes especiales consagren para tal efecto. Solicitar a la Contraloría General de la República, mediante oficio, el control excepcional establecido en el artículo 26, literal b, de la Ley 42 de 1993. ¿Qué deberes tienen las administraciones de las entidades sujetas al control social en la promoción de instancias de participación ciudadana? Ley 1757 de 2015, artículo 104. El Estado en todos sus niveles de organización territorial nacional, bajo el liderazgo de las administraciones, tiene las siguientes obligaciones: promover, proteger, implementar y acompañar instancias de participación. Garantizar la participación ciudadana en los temas de planeación del desarrollo, de políticas sociales, de convivencia ciudadana y reconciliación, y de inclusión de poblaciones tradicionalmente excluidas. Respetar, acompañar y tomar en consideración las discusiones de las instancias de participación no establecidas en la oferta institucional y que sean puestas en marcha por iniciativa de la ciudadanía, tales como redes ciudadanas y mesas de trabajo y discusión sectorial e intersectorial, entre otras. Proteger a los promotores de las instancias de iniciativa ciudadana, para que se puedan desenvolver en condiciones apropiadas sus ejercicios de participación ciudadana. Asistir a las convocatorias realizadas por las instancias de participación de iniciativa ciudadana a las que sean invitados, toda vez que en ellas se debatan asuntos de su competencia. Emitir conceptos sobre las sugerencias, recomendaciones y propuestas derivadas del desarrollo de las instancias de participación, de iniciativa ciudadana o gubernamental que no se encuentran dentro de la oferta institucional. Cumplir los compromisos a los que se llegue en desarrollo de las instancias de participación, dentro de los plazos pactados en las mismas. Convocar de manera amplia y democrática a los ciudadanos a las instancias de participación con anticipación suficiente, sin privilegiar a unos ciudadanos sobre otros y haciendo uso de todos los canales de información disponibles. Llevar a cabo los ejercicios de consulta de manera amplia y deliberativa, comprendiendo que la presencia de la ciudadanía no se debe invocar para legitimar los intereses de los gobernantes o de los promotores ciudadanos de las instancias vinculadas a la oferta institucional, sino para alimentar la gestión y el debate público con las opiniones de las personas. Blindar el desarrollo de este tipo de ejercicios de la influencia de los actores armados ilegales o de otras fuentes de ilegalidad. Juramento como miembros de líderes defensores de derechos humanos. Juráis por la patria, vuestro honor y vuestros principios, desempeñar con leal amistad, empeño y unidad, la responsabilidad de los deberes que consciente y libremente has escogido como líder defensor de los derechos humanos. Aún con tu propia vida. Siglo I juro. Si así no lo hiciereis, la patria y tu honor os lo demande. Recopilación y diseño. Germán Lozano y Yanit Rivera Fernández. Director y Secretaria General de Líderes de Colombia, DDHCSVC. WhatsApp. 3.115.694.432. En su imprenta patriótica, Antonio Nariño imprimió publicación clandestina de los derechos del hombre. La tarde de un sábado de finales de diciembre de la 23, ordena a su impresor Diego Espinosa de los Monteros, compóngame 5 majestad este papel y le tiende un manuscrito, su traducción de los derechos del hombre y del ciudadano. No necesita licencia, se puede imprimir todo folleto que no pase de un pliego. Emplea un papel de mayor marca que el común, de clase hasta ahora no usada en la ciudad, trigueñote, de una calidad que quienes lo conocieron no habían visto hasta entonces, que, aunque parecía de estraza, no se calaba y que Nariño reservaba para el efecto. Líderes de Colombia para la defensa de los derechos humanos. Preámbulo de los derechos humanos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.
considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Las autoridades deben garantizarla. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Los derechos fundamentales son inmanejables. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15.
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Prefacio. Hace 20 años, los jefes de 57 estados participantes de distintos puntos del planeta y de gobierno de la OSCE adoptaron el documento de Budapest de 1994 hacia una auténtica asociación en una nueva era, en el que reafirmaron que los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y las instituciones democráticas son los fundamentos de la paz y la seguridad. Asimismo, recalcaron la necesidad de brindar protección a los defensores de los derechos humanos. Esta necesidad se basa firmemente en el Acta Final de Helsinki de 1975, el documento de la reunión de Copenhague de la Conferencia sobre la Dimensión Humana de la CSCE de 1990 y otros compromisos sobre la dimensión humana de la OSCE, que reconocen el papel esencial de los defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil en el cumplimiento de nuestras metas comunes en la OSCE. Ninguna garantía de las libertades fundamentales o de los derechos humanos será posible en un mundo en el que se continúe persiguiendo a los defensores de los derechos humanos por su labor. En la cumbre de la OSCE de 2010 en Astana, los estados participantes reconocieron de nuevo el importante papel que desempeñan la sociedad civil y los medios de comunicación libres para ayudarles a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho. Declaración conmemorativa de Astana, 2010. A pesar de estas garantías, ciertas organizaciones de la sociedad civil han señalado repetidamente a la OSCE, incluida la OID, problemas existentes que dificultan las labores en la defensa de los derechos humanos, así como los graves riesgos a los que a veces han de enfrentarse. Paralelamente al Consejo Ministerial de la OSCE de 2012 en Dublín, una red de organizaciones de la sociedad civil emitió una declaración conjunta en la que expresó su grave preocupación por la seguridad de los defensores de los derechos humanos en la región y solicitó a la OSCE la elaboración de directrices para su protección. En respuesta a este llamamiento, y de conformidad con su mandato, la OID emprendió el proyecto de desarrollo de las presentes directrices. Se han alcanzado muchos logros en las 2 décadas transcurridas desde la adopción del documento de Budapest. Pero también parece claro que quedan muchos retos para los defensores de los derechos humanos y que han surgido nuevos y graves desafíos. Tenemos la esperanza de que estas directrices sobre la protección de los defensores de los derechos humanos sirvan de base para establecer una asociación auténtica legalmente constituida en cada Estado y renovada entre los gobiernos y los defensores de los derechos humanos y de este modo hacer frente a los nuevos retos de manera eficiente, combinando esfuerzos para la consecución de los objetivos comunes, promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la región de la OSCE. La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, OID, proporciona apoyo, asistencia y experiencia a la sociedad civil para promover la democracia en sus estados. Colombia no hace parte de esta organización. Embajador Janet Lenari. Director, Oficina de las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la OSCE. Directrices sobre la protección de los defensores de los derechos humanos de la OSCE. Colombia no hace parte de esta organización. El derecho a defender los derechos humanos es un derecho reconocido universalmente,
se deriva de los derechos humanos universales, que a su vez son indivisibles, interdependientes y están interrelacionados y que los Estados participantes de la OSCE se han comprometido a respetar, proteger y cumplir para toda persona en su territorio y bajo su jurisdicción. 2. ¿Quién es un defensor de derechos humanos? Los defensores de los derechos humanos actúan individual o colectivamente organizados para promover y procurar la protección y aplicación de los derechos humanos y las libertades fundamentales a niveles local, nacional, regional e internacional. Reconocen la universalidad de los derechos humanos para todas las personas sin distinción de ningún tipo y defienden los derechos humanos por medios pacíficos. 3. Los defensores de los derechos humanos desempeñan un papel vital en las sociedades democráticas. Solo hay democracia cuando los Estados respetan los derechos humanos. La participación de las personas, los grupos, las organizaciones y las instituciones es esencial para asegurar un progreso continuo hacia el cumplimiento de los derechos humanos internacionales y la democracia. La sociedad civil, entre otros, ayuda a los Estados a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho. Por consiguiente, los defensores de los derechos humanos desempeñan funciones importantes y legítimas en las sociedades democráticas. Las autoridades estatales deben respetar las opiniones divergentes que puedan expresarse de modo pacífico en las sociedades democráticas y deben reconocer públicamente el papel importante y legítimo de los defensores de los derechos humanos. 4. Necesidad de brindar protección a los defensores de los derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos se enfrentan a riesgos concretos y son a menudo blanco de graves abusos como consecuencia de la labor que realizan en favor de los derechos humanos. Por lo tanto, necesitan una protección específica y mayor a niveles local, nacional e internacional. Algunos grupos de defensores de los derechos humanos se exponen a riesgos mayores debido a la naturaleza específica de su trabajo, los problemas en los que trabajan, el contexto en el que llevan a cabo sus actividades, su ubicación geográfica o por pertenecer o tener relación con un grupo en particular. 5. Naturaleza de las obligaciones del Estado. La responsabilidad principal de la protección de los derechos humanos recae en los Estados. Los Estados tienen obligaciones negativas y positivas con respecto a los derechos de los defensores de los derechos humanos. De conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, según el cual se debe respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, tienen la obligación de a. Abstenerse de cualquier acto que vulnere los derechos de los defensores de los derechos humanos a causa de su trabajo en favor de los derechos humanos. b. Proteger a los defensores de los derechos humanos frente a abusos de terceros debido a su trabajo en materia de derechos humanos y actuar con la debida diligencia al hacerlo, y c. Tomar medidas proactivas para promover la plena realización de los derechos de los defensores de los derechos humanos, incluido su derecho a la defensa de los derechos humanos. d. Un entorno seguro y apropiado para fortalecer las actividades relacionadas con los derechos humanos, la protección efectiva de la dignidad, integridad física y la psicológica, la libertad. Declaración sobre defensores de derechos humanos de la ONU, y la seguridad de los defensores de los derechos humanos es un requisito previo para la realización del derecho a defender los derechos humanos. Además, un entorno seguro y apropiado requiere la aplicación de varios derechos humanos fundamentales e indispensables para llevar a cabo labores en el campo de los derechos humanos, entre otros, los derechos a la libertad de opinión y de expresión, de reunión y asociación pacíficas, el derecho a participar en asuntos públicos, la libertad de movimiento, el derecho a una vida privada y el derecho a dirigirse sin trabas a los órganos internacionales, incluidos los mecanismos de derechos humanos internacionales y regionales. Principios generales que sustentan la protección de los defensores de los derechos humanos. 6. El reconocimiento de la dimensión internacional de la protección de los defensores de los derechos humanos. Los compromisos contraídos en el ámbito de la dimensión humana son motivo de preocupación directa y legítima para todos los Estados participantes de la OSCE. Si bien la responsabilidad de la protección de los defensores de los derechos humanos recae primordialmente en los Estados, el alcance de las violaciones de los derechos de los defensores de los derechos humanos va más allá del ámbito de los asuntos internos. Los Estados deben, por lo tanto, reconocer la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos tanto en sus territorios como en otros Estados. De este modo, se deben establecer los instrumentos y mecanismos adecuados que se ocupen de la protección de los defensores de los derechos humanos a nivel interno y externo. 7. La responsabilidad de los agentes no estatales.
Si bien son los Estados quienes tienen el deber de proteger a los defensores de los derechos humanos de los abusos cometidos por agentes no estatales, estos últimos pueden desempeñar un papel importante en el cumplimiento de los derechos de los defensores de los derechos humanos. Los agentes no estatales deben respetar y reconocer los derechos de los defensores de los derechos humanos y deben guiarse por las normas internacionales de derechos humanos en el desempeño de sus actividades. Los Estados participantes deben hacerlos rendir cuentas de sus acciones en caso de que no procedan en consonancia con los procedimientos y las leyes nacionales. 8. La igualdad y la no discriminación. Los defensores de los derechos humanos no serán objeto de discriminación en el ejercicio de la totalidad de sus derechos humanos como consecuencia de su trabajo. El derecho a la defensa. Los derechos humanos deben garantizarse sin discriminación y las medidas de protección para los defensores de los derechos humanos deben ajustarse a las necesidades específicas de los defensores frente a las múltiples formas de discriminación existentes. Se deberá promover un enfoque que tenga en cuenta tanto el género como la diversidad en todas las actividades destinadas a fortalecer la protección de los defensores de los derechos humanos. 9. Un marco jurídico, administrativo e institucional apropiado. Los marcos jurídicos, administrativos e institucionales internos deberán contribuir a la creación y consolidación de un entorno seguro y apropiado en el que los defensores de los derechos humanos estén protegidos, apoyados y capacitados para llevar a cabo sus actividades legítimas. Las leyes nacionales, los reglamentos, las políticas y prácticas deberán ser compatibles con los compromisos de la OSCE y las normas internacionales de derechos humanos y ser lo suficientemente precisas como para garantizar la seguridad jurídica y evitar que se apliquen de manera arbitraria. El marco institucional debe garantizar el principio fundamental de la justicia y un proceso legal correcto. La legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de las limitaciones a los derechos fundamentales relacionados con la labor en el campo de los derechos humanos, los instrumentos internacionales de derechos humanos solo permiten limitaciones a ciertos derechos y solo si las limitaciones quedan formalmente recogidas por ley y son necesarias en una sociedad democrática en interés de uno de los motivos establecidos. Además, deben ser proporcionadas y compatibles con otros principios fundamentales de los derechos humanos, incluida la prohibición de la discriminación. Los mecanismos internacionales de derechos humanos han destacado que el alcance de las limitaciones permisibles, en general, deben interpretarse de forma restrictiva. El hecho de que el derecho a la defensa de los derechos humanos sea fundamental para el cumplimiento de todos los demás derechos restringe aún más el alcance de las limitaciones permisibles. El umbral para cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad de tales limitaciones puede considerarse especialmente elevado. Integridad física, libertad y seguridad y dignidad de los defensores de los derechos humanos. Protección contra las amenazas, los ataques y otros abusos. 11. Las instituciones y los funcionarios públicos deben abstenerse de todo acto de intimidación o represalias por amenazas, daños y destrucción de la propiedad, ataques físicos, tortura y otras formas de maltrato, el asesinato, las desapariciones forzadas u otros daños físicos o psicológicos contra los defensores de los derechos humanos y sus familias. Los Estados participantes también tienen el deber de proteger a los defensores de los derechos humanos de tales actos por parte de agentes no estatales y adoptar medidas para prevenir dichos abusos. Las autoridades deben condenar públicamente estos actos y aplicar una política de tolerancia cero. Impunidad y recursos eficaces. 12. Todas las denuncias de tales actos deberán investigarse a fondo, de forma independiente, adecuada y transparente. La existencia de mecanismos de supervisión independientes y eficaces para investigar las denuncias sobre los abusos cometidos por la policía y otros funcionarios estatales y el grado de accesibilidad que los defensores de los derechos humanos tengan a estos mecanismos son un elemento esencial en este sentido. Las personas que presenten denuncias contra la policía u otros funcionarios de las fuerzas del orden no deberán enfrentarse a represalias. 13. Las autoridades no deben cubrir ningún tipo de acciones ilegales por parte de funcionarios públicos o agentes no estatales dirigidas contra los defensores de los derechos humanos al no poner en marcha una investigación pronta, exhaustiva, independiente y transparente. Las investigaciones deben ser eficaces y capaces de identificar a los responsables y dar lugar a su procesamiento en caso necesario. Por otra parte, las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad del delito. Los procedimientos disciplinarios no pueden sustituir a las sanciones penales. La acusación por delitos tales como el abuso de autoridad no será suficiente en los casos en que se viole el derecho a la vida,
la prohibición de la tortura o se lleven a cabo otros malos tratos u otras violaciones graves de los derechos humanos. 14. En lo concerniente a las sentencias, los Estados deberán considerar la adopción de una legislación nacional que reconozca como factor agravante la motivación de delitos en contra de los defensores de los derechos humanos a causa de su labor en el ámbito de los derechos humanos. 15. Los Estados deben garantizar que su legislación vigente en materia de delitos de odio se aplique a los delitos cometidos en contra de los defensores de los derechos humanos por asociación. Un delito contra un defensor de los derechos humanos deberá castigarse de manera similar en la legislación pertinente si estuviera motivado por la intolerancia hacia un grupo social específico al que el defensor de los derechos humanos no pertenece directamente, pero con el cual está asociado. 16. Los Estados deberán garantizar el pleno respeto del Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. Siempre que sea necesario, se aplicarán reformas para garantizar que no exista impunidad por los abusos cometidos en contra de los defensores de los derechos humanos, que haya recursos legales disponibles, accesibles y plenamente eficaces y que las víctimas o sus familias obtengan una indemnización adecuada. 17. Se deberá proporcionar asistencia jurídica y otras formas de apoyo para garantizar que los defensores de los derechos humanos tengan un acceso efectivo a la justicia. Políticas de protección, programas y mecanismos. 18. Los Estados deberán elaborar las políticas, los programas y mecanismos de protección apropiados para garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo junto con la sociedad civil y contando con el asesoramiento técnico de órganos internacionales competentes. Dichos programas deberán incluir la provisión de protección física, reubicación temporal y otras medidas de protección y servicios de apoyo que puedan ser necesarios. 19. Los Estados deberán asegurarse de que cualquier programa, política y mecanismo de protección tenga la capacidad y las posibilidades de proveer protección adaptada a las cuestiones de género y el apoyo para cumplir con las necesidades de las defensoras de derechos humanos. Los programas, las políticas y los mecanismos de protección también deberán demostrar capacidad de respuesta a las exigencias específicas de protección de otros grupos especialmente vulnerables de defensores de los derechos humanos de acuerdo con las necesidades identificadas por las personas y grupos afectados. Los defensores de los derechos humanos también deberán participar en el desarrollo de sistemas de protección que tengan en cuenta los riesgos para sus familiares y en la determinación de medidas de protección concretas para mitigar dichos riesgos cuando sea necesario. 20. Los Estados deberán destinar fondos suficientes de su presupuesto ordinario para la protección física y psicológica de los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo, ayuda de emergencia y otros servicios de apoyo. También deberán apoyar activamente a las organizaciones no gubernamentales, ONG, que prestan los servicios en cuestión. En caso necesario, los Estados participantes deberán buscar fondos a través de la cooperación internacional a tal respecto. 21. Estas medidas deberán ir acompañadas de programas de formación y sensibilización dirigidos a los grupos profesionales pertinentes y una formación más general en materia de derechos humanos, con el fin de mejorar las actitudes y comportamientos de la población y elevar el perfil de los defensores de los derechos humanos en la sociedad, aumentando así su protección. Derecho a acceder y comunicarse con órganos internacionales. Dado que los derechos humanos no son solo un asunto interno de los Estados, sino también una preocupación directa y legítima para todos los Estados, la comunicación del ámbito de los derechos humanos a órganos internacionales, incluidos ciertos mecanismos de derechos humanos internacionales y regionales, es tanto un derecho reconocido que requiere protección como una actividad legítima del campo de los derechos humanos. La OSCE han reconocido el derecho a acceder y comunicarse con órganos internacionales. La Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos hace hincapié en la importancia de este derecho, como un elemento importante del derecho a defender los derechos humanos y también como un derecho individual. Tanto la Asamblea General de la ONU como el Consejo de Derechos Humanos de la OSCE han reafirmado el derecho de toda persona, individualmente y en asociación con terceros, al acceso y a la comunicación sin obstáculos con órganos internacionales, en particular las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en el ámbito de los derechos humanos. El acceso a entidades internacionales y el derecho a comunicarse con ellas representa un derecho que está arraigado en las bases de todas las instituciones internacionales, entre ellos los mecanismos de los derechos humanos bajo el auspicio de la ONU, la OEA, UE, y el Consejo de Europa y la OSCE. Además, estos mecanismos internacionales de derechos humanos dependen de la información entregada por individuos y grupos para apoyar la implementación de las normas de los derechos humanos internacionales por los Estados. Por lo tanto,
cualquier tipo de represalia contra los defensores de los derechos humanos por entregar información a órganos internacionales o la obstrucción en modo alguno de interacción con estos órganos, es una violación de los derechos humanos y, al mismo tiempo, debilita el funcionamiento de los mecanismos con los cuales se han comprometido los Estados a cooperar de buena fe. Tanto la Asamblea General de la ONU como el Consejo de Derechos Humanos han urgido a los Estados de abstenerse y garantizar la protección que reafirma que el derecho de las personas a observar y promover el cumplimiento de las disposiciones de la CSCE y a asociarse con terceros para tal fin, y contiene los compromisos de los Estados participantes a facilitar los contactos directos y la comunicación entre esas personas, organizaciones e instituciones dentro de los Estados y entre ellos mismos. La Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU establece en el artículo 5 que a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional, a comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales. Artículo 9 de la Declaración establece que toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, de conformidad con los instrumentos y procedimientos internacionales aplicables, a dirigirse sin trabas a los órganos internacionales que tengan competencia general o especial para recibir y examinar comunicaciones sobre cuestiones de derechos humanos y libertades fundamentales, y a comunicarse sin trabas con ellos. Los tratados internacionales, incluidos el CCT y el PFCCT, el protocolo facultativo de la CEFM, y el protocolo facultativo del PIDEC contienen disposiciones específicas que obligan a los Estados a proteger a las personas frente al maltrato o intimidación motivados por denuncias u otra forma de comunicación. En este aspecto, el Comité contra la Tortura ha designado relatores para el seguimiento de cualquier alegación de represalia bajo la disposición relevante del CCT, que requiere que los Estados garanticen que los demandantes y los testigos estén protegidos frente al maltrato o intimidación como consecuencia de sus demandas o de cualquier otra prueba que faciliten. Otros órganos de los tratados de la ONU también prestan especial atención al ámbito de la comunicación con los defensores de los derechos humanos y con las ONG de los derechos humanos. El Comité de los Derechos Humanos de la ONU ha destacado la importancia de la comunicación y cooperación con las ONG que se dediquen al campo de los derechos humanos y ha recalcado que cualquier represalia contra aquellos que se comunican con el Comité es inaceptable. El Comité sobre Desapariciones Forzosas, por ejemplo, ha incluido también dentro de sus reglas de procedimiento, disposiciones específicas sobre represalias y cómo reaccionar frente a ellas. A pesar de los compromisos y las obligaciones internacionales de la OSCE, en varios estados participantes de la OSCE se dan casos en los que personas y grupos no pueden enviar declaraciones, informes u otros materiales de vigilancia y de investigación, denuncias y otras comunicaciones a entidades internacionales, libremente y sin temor a represalias. Además, su capacidad de participar libremente en debates y de reunirse y de cooperar con estos órganos, tanto en su propio país como en el extranjero, se restringe en ocasiones en gran medida, en ocasiones como consecuencia de amenazas, advertencias, prohibiciones de viajes o campañas de desprestigio a las que han de hacer frente por relacionarse con dichas organizaciones. Las ONG que facilitan información a los mecanismos internacionales han comunicado que estaban siendo vigiladas por agentes del orden público o que sus oficinas y los hogares privados de su personal fueron registradas. Se han dado casos en los que se confiscó el pasaporte a ciertas personas o no se les permitió embarcar para viajar a las reuniones internacionales, mientras que otros han tenido que afrontar represalias a su regreso. En algunos países, las autoridades aplican legislaciones que prohíben la propagación de información falsa, dañina para la reputación del país o leyes similares para penalizar a los defensores de los derechos humanos por actividades relacionadas con la vigilancia de los derechos humanos y por comunicar los resultados a entidades internacionales. El Comité de la ONU contra la Tortura, por ejemplo, ha expresado su preocupación sobre el mal uso de las disposiciones penales en lo relativo al delito de traición, que puede interpretarse como una prohibición para compartir asuntos relativos a los derechos humanos con el Comité o con otros órganos de los derechos humanos. Los informes anuales del Secretario General de la ONU sobre la colaboración con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en el área de los derechos humanos han demostrado que las represalias contra las personas que cooperan con dicha organización han pasado a ser un problema de preocupación creciente que tiene lugar incluso en varios estados que pertenecen a la región OSCE. El Consejo de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por las persistentes denuncias de actos de intimidación y represalias contra las personas y los grupos que tratan de colaborar o han colaborado con las Naciones Unidas,
sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos, y por la gravedad de las represalias denunciadas, incluidas violaciones del derecho de las víctimas a la vida, la libertad y la seguridad de la persona y actuaciones contrarias a las disposiciones del derecho internacional que prohíben la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en este aspecto. La Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos han instado a los Estados a abstenerse de, y asegurar adecuada protección frente a cualquier acto de intimidación o represalia. Además, han solicitado a los Estados que cumplan con su deber de acabar con la impunidad de esos actos llevando a los autores ante la justicia, ofreciendo una solución efectiva para las víctimas y modificando legislaciones que menoscaben el derecho al acceso ilimitado a y comunicaciones con las instituciones internacionales. Con relación a la declaración de la APF, que ha expresado su seria preocupación. Posteriormente, el comité recibió informes que indicaban que se había imputado a 2 organizaciones y sus líderes en virtud de estas disposiciones, con relación a la información presentada por ambas ante el comité. En sus observaciones, el Comité de DH contra la Tortura también expresó su grave preocupación por los informes sobre el acoso y la intimidación de los defensores de los derechos humanos tras las reuniones sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Resolución del Consejo de Derechos Humanos, que alienta a los Estados a que luchen contra los actos de intimidación y represalia contra los particulares y los grupos que colaboran o han colaborado con las Naciones Unidas, sus representantes y sus mecanismos, la posibilidad de establecer un centro de coordinación nacional al respecto, relativa a la presión ilícita ejercida sobre los abogados que defienden a los solicitantes ante el TED y otros actos de intimidación. El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha instado a los Estados a que se abstengan de presionar a los solicitantes, sus abogados y familiares con el objetivo de evitar que se presenten demandas ante la Corte, para protegerlos efectivamente de tal presión e identificar e investigar apropiadamente todos los alegatos de interferencia con el derecho de toda persona a presentar demandas ante el tribunal. Cuando los mecanismos nacionales para la protección de los derechos humanos no son efectivos, los sistemas internacionales pueden representar el único o último recurso para una reparación legal o para la promoción y protección de los derechos humanos. La información entregada a los cuerpos internacionales, en particular a mecanismos de los derechos humanos, es a veces la única forma para que un extranjero pueda conocer la situación de los derechos humanos en ese país. Estas circunstancias, los Estados a veces estiman que la comunicación de dichas informaciones promueve una imagen negativa del país y su gobierno, ya que puede indicar que las autoridades son responsables de violaciones de los derechos humanos y pueden poner de manifiesto la corrupción reinante entre las autoridades. Sin embargo, los Estados participantes de la OSCE se han comprometido a respetar los derechos humanos y el derecho a defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. También se han reafirmado en la importante contribución de los individuos, grupos y asociaciones para asistir a los Estados a garantizar el cumplimiento de sus compromisos con la dimensión humana de la OSCE. Deberán también respetar y proteger el derecho de los defensores de los derechos humanos a compartir información con las entidades internacionales. Para fortalecer la protección de los derechos humanos en sus países, la comunicación con las entidades internacionales, en particular con los mecanismos de los derechos humanos, debe ser considerada y reconocida como una actividad rutinaria y de particular importancia. Por lo tanto, los Estados participantes deben llevar a cabo medidas proactivas para facilitar el ejercicio del derecho de los defensores de los derechos humanos de comunicarse con tales órganos. Por ejemplo, como han recomendado en repetidas ocasiones los órganos de los tratados de la ONU, los Estados deben traducir los tratados relevantes, observaciones concluyentes y recomendaciones de la revisión de los informes de los Estados, la jurisprudencia y otros documentos relevantes a idiomas locales y deben difundirlos ampliamente para concienciar sobre los mecanismos de derechos humanos y para alentar su uso. Asimismo, los Estados deben promover las recomendaciones hechas por otros. La Asamblea expresó su grave preocupación por el hecho de que varios casos relacionados con el presunto asesinato, desaparición, golpes o amenazas a los peticionarios de los casos ante la Corte aún no han sido plenamente y efectivamente investigados por las autoridades competentes, y señaló que los métodos ilícitos empleados para presionar a los abogados que defienden a los solicitantes ante la Corte incluyen cargos penales falsos, inspecciones fiscales discriminatorias y amenazas de enjuiciamiento por abuso de funciones. Una presión similar se ha ejercido sobre las ONG que ayudan a los solicitantes en la preparación de sus casos.
Tales actos de intimidación han impedido que las presuntas víctimas de violaciones lleven sus solicitudes ante la Corte o los ha llevado a retirar sus solicitudes finales realizadas en cualquier revisión de un informe de Estado. El Estado parte debe difundir ampliamente el pacto, sus 2 protocolos facultativos, el texto de su segundo informe periódico, las respuestas escritas que ha facilitado en relación con la lista de cuestiones preparada por el Comité y las presentes observaciones finales para mecanismos de derechos humanos, así como las normas y la jurisprudencia de mecanismos regionales de los derechos humanos y otras instituciones. También deben publicar información relativa a los métodos para presentar denuncias ante los mecanismos e instituciones internacionales y regionales de los derechos humanos, entre ellos los tribunales regionales de derechos humanos, y facilitar el uso de estos mecanismos cuando se requiera. Los órganos de los tratados de la ONU, también con cierta periodicidad, solicitan a los Estados que lleven a cabo consultas activas entre la sociedad civil cuando deban preparar informes sobre la puesta en marcha de los tratados relevantes de los derechos humanos. 408. Igualmente, se alienta a los Estados a preparar informes nacionales y documentos adicionales para el examen periódico universal, EPU, del Consejo de Derechos Humanos a través de un amplio proceso de consulta a nivel nacional involucrando a todas las partes involucradas pertinentes. Durante las visitas de los órganos internacionales, en particular de mecanismos de los derechos humanos e instituciones, entre otros los procedimientos especiales de la ONU y los que estén bajo el auspicio de la OSCE, el Consejo de Europa y la CID, los Estados deberán garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan interactuar libremente y de manera segura con los representantes de tales entidades y que lo puedan hacer con total confidencialidad, aumentar la sensibilización de las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las ONG que actúan en el país, así como de la población en general. El Comité también sugiere que el informe y las observaciones finales se traduzcan a los demás idiomas oficiales del Estado parte. De acuerdo con las atribuciones otorgadas para las misiones de investigación de relatores especiales y representares, deberán gozar de las siguientes garantías y facilidades por parte del Gobierno que formula la invitación: a. Libertad de movimientos en todo el territorio, lo que incluye facilidades de transporte, en particular en áreas de acceso restringido. b. Libertad de investigar, en particular en lo relativo a 2 puntos. Y. El acceso a cualquier prisión, centro de detención y lugar de interrogatorio. 2. Los contactos con autoridades centrales y locales de todos los sectores gubernamentales. Biografía. Germán Lozano ha dedicado toda su vida a una lucha social, ser un rebelde y agitador de las causas sociales, siendo un ideólogo social con reconocimiento nacional. Si observamos su carrera, ha sido agotadora pero asidua, rebelde y agitador de las causas sociales, le han dado la suficiente sabiduría política para internarse en la problemática educativa, social y política del país. Su objetivo es establecer, a partir de la observación de hechos de la realidad política país, los principios generales acerca de su funcionamiento. Interactúa con otras muchas ciencias sociales, como la economía, la sociología, las relaciones internacionales, etc. Lo ha llevado a realizar un profundo estudio de la ideología política del país, en cuanto en su aspecto religioso ha dedicado en la investigación para la búsqueda de la verdad universal, con el cual adquiere un compromiso con respecto a la búsqueda de soluciones en problemas religiosos, en sus verdades, mitos y fanatismo. Desde su propia experiencia, demuestra una madurez y una responsabilidad social en la transmisión de sus palabras. Desarrolla su trabajo sacando máximo provecho de las herramientas virtuales y perfecciona su labor a través de procedimientos de investigación. Es actualmente el director general de la Fundación Integral de Colombia para el Desarrollo, la Ciencia y la Cultura Intercultura, que busca el desarrollo integral del hombre, y abanderada de la implementación del software libre en Colombia, cofundador del Instituto de Estudios Políticos y de Software Libre Antonio Nariño, ideólogo y fundador del Partido Social Colombiano, actualmente en alianza con el Movimiento Colombia Humana y fundador director del periódico El Criterio. Independiente desde su infancia, líder de los principales consejos estudiantiles de instituciones de renombre, como titular de la Asociación de Colegios Privados de Colombia, logró la concertación educativa con el Ministerio de Educación, como delegado de la educación privada ante el gobierno, reforzó la reglamentación del bachillerato nocturno y determinó las pautas de la aprobación de los colegios, calificado este proceso como una realidad para el estudiante trabajador. Nombrado por el Gobierno Nacional miembro del Comité de Paz con el Movimiento M19. Un luchador de causas sociales por convicción ideológica.
Ha dedicado 6 años al estudio de las ideas políticas universales con tal disciplina que lo ha llevado a escribir La ideología social para Colombia y critica a la vez las ideologías de los partidos tradicionales y de las izquierdas colombianas, diseña una plataforma política nacional y ve con mucha atención el teatro artístico que han ingeniado los autores políticos de derecha colombiana, con el único fin de impedir el desplazamiento de votos hacia los partidos en formación y montan falsas peleas, disculpas tontas distrayendo así la atención del pueblo para engañarlo de nuevo y ellos seguir gobernando. Para el beneficio de un pequeño grupo de privilegiados y una izquierda lejos de la realidad nacional. Admirador de pensadores sociales en Colombia como Antonio Nariño, de pensamiento libre, idealista, patriota y soñador de una patria nueva, Lozano lo considera el padre de las repúblicas latinoamericanas y a Gaitán por su gran lucha social a favor del pueblo, traicionado por su partido el cual dijo pobre del pueblo cuando las clases privilegiadas se unan, pero también previno pobre de estos cuando el pueblo se una. Por una lucha social justa en beneficio de todos. Escríbenos al correo, liderescolombiaaccion@gmail.com. Libros escritos por Germán Lozano. Sendero de la felicidad. Los principios de la Iglesia de la Orden Magna. WhatsApp. 311 569 44 32. Germán Lozano. Suscríbete al canal YouTube. Activa la campana de notificaciones. Gracias por tu atención.